Déjate contagiar por el virus de la radio libre. Ahora este dios del rock and roll recoge su historia en una Biblia titulada Canciones, algún desliz y 2 o 3 fotografías. Pues le tengo tan cerca que como en la Capilla Sixtina, este dios del rock and roll, le puedo dar la mano. Josi, ¿cómo estás? Pues estás encantado. Aquí le doy la mano. Aquí nos la damos. Aquí sí. nos la damos, sí señor. Y aparte de la Capilla Sixtina, yo me quedaría con el Pórtico de la Gloria. También. Vamos a quedarnos con eso. Antes de nada, darte las gracias por la presentación, las canciones que has elegido. Bueno, esto Manu Tomillo, que es muy fan tuyo, abrazo, ha hecho también gran parte del trabajo. Un abrazo. Y oye, suena muy bien. Hacía tiempo que no escuchaba. Suena muy bien lo que hacéis. Sí, me pasó que desde que tuve el accidente volví otra vez a retomar lo que había escrito. Y la verdad, no está nada mal. No está nada mal lo que hice. ¿No? Antes de nada quería decirte algo sobre la guillotina. Alejo Carpenter... Sí. Pues en el libro, cuando escribió, ¿cómo se llama el libro ese? Claro, que tiene varios. Bueno, sí, pero el bueno. Que se fue, la llegada de la guillotina a Cuba, sí. Fue la civilización. Por fin llega la guillotina. Ahora, ha llegado la civilización. Ha llegado la civilización. Me hiciste recordar eso. Porque eres muy bueno diciendo. Así que, bueno, pues la guillotina de las guitarras de Los Suaves y de Josi ha llegado hasta aquí. No es Dios, es un humano demasiado humano y por eso le queremos y admiramos. Si pudiera a la tienda de los sueños ir a comprar. Y como podemos, hoy vamos a hablar y repasar con él su carrera, su inmensa carrera que ha sido recogida en esta Biblia, porque realmente es una Biblia, de hecho tiene papel calidad Biblia y un santo rostro, un retrato que le ha hecho Alexandro, un pintor gallego, ¿no? Sí, mejor, sí, vive en la Costa da Morte. Bueno, pues este pintor de la Costa da Morte le ha hecho un retrato a Josi para la portada de esta Biblia de los Suaves, que francamente parece casi el santo rostro de Josi. No me imagino, sí, de verdad que sí. Me gustó tanto que quedó la portada así, sin nada encima. Espectacular. Sí. Y creo que, bueno, se recoge aquí toda tu obra y 3 o 4 fotografías, que no son 3 o 4, que son 3 o 400. Sí, bien poco cosas en la vida, ¿no? Con una edición preciosérrima, una maravilla. Gracias, hombre, gracias. Sobre todo por los que participaron, la editora, todo, porque hicieron un trabajo. Yo estaba recuperándome aún del accidente que tuve. Ya es la segunda vez que lo digo y no vuelvo a hablar más. No, ahora te voy a preguntar por el accidente, pero primero quiero que me hables del libro, porque queda una maravillosa edición con todas las letras de Josi, que no es poca cosa, no es poca poesía la que ha escrito ese hombre. Quedé encantado, las escribí, están todas. Y en cuanto a las fotos, y sobre todo, eso no puedo dejarlo pasar, con tu permiso, lo que escribieron ahí... un montón de amigos y admiradores. Amigos, de verdad, no esperabas. Fortu. Al final va a resultar que tienes que pasarte alguna desgracia para que sepa la gente que te quiere. Porque me llegaron cartas de escritores, músicos que hoy estarán aquí. Bueno, di los mejores, de Kucher, Rosendo. Sí. Por cierto, estabas tocando la canción esa, Si Pudiera. El cabrón de Serpa la canta mejor que yo. Hombre, él no lo hace mal, Bueno, Juan Car de Boicot también, aparte de los que has nombrado, Cuchi de Marea, como acabas de decir. Tengo que nombrar a todos. Irán saliendo, pero hasta está el famoso Mago Teto. El Mago Teto. Pero desapareció la foto de él y entonces hizo todo el montaje de su espectáculo basado en el rock y en canciones mías, sobre todo en una que se llama El Afilador. Sí. Porque, sabes que los oresanos nos llaman de mote afilador y paragüero, somos de la gracia interior. Y se hizo todo eso, pues entonces un saludo para el Mago Teto, que... Bueno, entonces, ¿todo esto se te hace como regalo por el accidente? Cuando la gente ve que estás mal y dicen, vamos a sumarnos a esta obra, vamos a hacerle un homenaje a Josi como merece él y la carrera de los Suaves. Más que un regalo, yo había pensado ya algo de eso, pero me hicieron.
salí del pozo porque tengo que decir, me atendieron los mejores médicos de este país, desde Valdecillas, desde neurocirujanos, 2 psiquiatras, y estoy recuperando. Te dije como algo curioso que hasta televisaron para dar clases de una operación de 8 horas y media. Que la filmaron para enseñar a cirujanos. Tú sabes, me engañaron como siempre. Yo entré allí y no, pobrecito eso no es nada. Tú entras allí y en cuanto abren la puerta, pero con las mascarillas. Y me vaya allí, eso que quería escapar, pero ya era demasiado tarde. Ya llevas en la camilla. Y ahora ya ves, y todo esto fue... No en silla de ruedas. Sí, porque te caíste de un escenario en Santander. La única vez que no me tiro y que no abrazo a la gente... Si es que lo tuyo es tirarte, no caerte. Que me abrazaba, entonces era imposible que me lastimara. Claro. Porque me quería mucho. Pero esa vez, no sé, vi negrura, no vi lucecitas ni pajarillos. O sea, tú has estado ahí al lado de la muerte. Yo vi y túnel de luz no viste. No, que va, nada. Me cuentan que está aquí, que en el hospital de Valdecillas que me pillaron por el pasillo con esas batas que hay que vas desde... Sí, que vas con el culo al aire. Con el culo al aire. Y pues eso, no sé qué estaría haciendo yo. A lo mejor iba a hacer el bis. Que estaba la gente esperando todavía y vendrá después de este ostión a darnos el bis. Pues, bueno, fue una caída descomunal. Que prácticamente casi te cuesta la vida. Sí. Ahora puedo decirlo. ¿Y ha sido un pozo muy oscuro en el que has estado? Sí, sobre todo oscuro porque no sabía nada. Perdí meses, días. Que no te acuerdas. Me pasó algo que ya vuelvo otra vez. Ayer precisamente, el día que salí antes de ir a tocar a Santander, a la fiesta de Santander, aparte me gusta mucho en casa, estaba preparando a la Little Wing de Jimi Hendrix. Little Wing, en la versión que hacen con Eric Clapton, Pete Townshend. Sí. Los que suenan a mí me encantan esas guitarras. Sí. Y estabas tú ahí ensayándola en casa. Tenía allí el libro con la letra, las partituras, la tablatura y la pintura. Esa carrera de hormigas que tienen que se llama música. Como le decía Hermes, oye Hermes, tú que sabes música y vamos a visitar, toca el timbre. ¿Estamos hablando de Hermes Calabria? Hermes el que en paz descanse, el primer guitarrista que tenía. Vale. Perdón, sí. Y dos guitarristas negros que decían, joder, parezco una banda de rhythm and blues. Tanto negro al lado. Sí, él murió, que lo quería mucho, en paz descanse, y Tiburcio vive en Santo Domingo y me dijeron que últimamente está tocando en las calles. Bueno, centrémonos, que si no pasamos de la primera anécdota. Estabas tú en casa preparando Little Wing, que ya la estamos escuchando de fondo. Sí, la estaba escuchando. Y entonces, en vinilo, lo estaba escuchando y combinando todo. Y entonces dije, bueno, pues hay que salir de viaje, lo dejo ahora aquí, con una guitarra blanca, el cuerpo de una Stratocaster, el mástil de una Charvel. Me lo regaló Tony Boyés, me lo había regalado con unas cosas. Un guitarrón. Es un guitarrón, te he de mandar una foto de ella. Vale. Y resulta que vine, y cuando regresé, pasaron ya 3 años, aún está el vinilo en el plato, aún está la guitarra donde estaba, aún están las notas donde estaban. Pasaron 3 años 3 años porque me cogía miedo. Luego me dijeron los psiquiatras y los psicólogos que es como cuando tienes una moto que estás enamorado de ella y un día te das un ostión y la cuelgas y ya no la quieres ver más. Y estuve mucho tiempo así, sin escuchar música. Ahora estoy recuperando, ahora estoy contento. Sí. Por fin. Pero cuéntame por dónde has pasado. Pero en tratamiento, pues pero se te fue la olla. Sí, le cogí odio a todo lo relacionado con eso. Porque además me quedé solo en el hospital. Y solo sin la gente que tenía que haber estado conmigo. Sin embargo, todos me llamaron. Tú di nombres, mira, de Luz Casal, el marido de Luz Casal, drogas, y todos me llamaban preocupados por mí, cómo estaba. De verdad, me ayudaron mucho. Y pienso... ¿Y cómo has salido de ahí?
Pues... Porque has tenido entonces también depresión, supongo. Sí, pero bien, fui saliendo bien, relacionándome con amigos de verdad. Y ¿qué te voy a decir? Ya estoy tocando la guitarra, ya empecé a tocar. Ayer no la toqué aquí. Sí, pues ¿sabes qué terminamos tocando? ¿Qué terminamos tocando? Dilo. Sí, ¿y sabes cuál va a ser? Frío, coño, las mejores canciones de la historia, ¿no? Entonces, pues estuvimos tomando Frío y ya me animé ya con ella. Y con las armónicas, traje todas las armónicas. ¿Te has venido con ellas? Lee Oscar, Honer, si es que sabes lo Marine Bach, bueno, todas esas. Si es que sabes lo que te pasa a ti, yo sí. Que no puedes dejar el rock and roll. Así que no puedes dejarlo, ¿no? A pesar de que lo has pasado mal y que te ha costado casi la vida. No puedes, es que el rock no lo puedes dejar, porque tiene el ritmo del corazón de tu mamá. Y lo primero que oyes es ese ritmo. Y entonces no lo puedes olvidar nunca. Por eso los que no les gusta el rock and roll o no tienen madre, o son unos desalmados, o no tienen corazón. Una de las tres cosas. O las tres a la vez. O las tres a la vez. Y entonces, pues como es ese sonido que sientes de niño, pues es lo que te lleva a eso. ¿Tú sigues sintiéndolo? Sí, sigo. Estoy empezando a escribir otra vez, me estoy animando. ¡Qué bien! Sí, ahora, bueno, y voy a ver ahora... A ver si supere todo esto. ¿Qué es lo que te hace a ti sentir el rock and roll y subirte en escenario? Por cierto, me gusta mucho la portada de tu libro. Es que le regala el poemario. El grito en el cielo. El grito en el cielo. Que eso es lo que de Munch. A mí también sale otro grito aquí. Claro. A ver si nosotros Munch... ¿Qué es lo que te hace a ti? Cantar rock and roll, subirte a un escenario, hacer una letra, componer una canción. ¿Qué te da? Al subir al escenario, siempre con mucho miedo. Si oís a Josi, por cierto, como alejarse, es que Josi no para de moverse, es como un niño inquieto, o sea, te voy a atar a la silla, como un teleñeco. Bueno, ¿cómo se llama? El que viajaba. Bueno, pues... Gulliver. Me perdí, se me fue el santo cielo. ¿Qué estaba diciendo? El rock and roll, subirte a un escenario te da mucho miedo. Sí, siempre me dio mucho miedo. ¿En serio? Sí, la primera... Pero si eres un alma de escenario. Pero en el segundo acorde así ya está, ya pierdes todo. Pero mientras subes las escaleras... Estás con los huevos de corbata. Sí. Pero después sí, luego merece la pena, compensa el miedo, ¿no? Sí. El subidón que da después. Y bueno, fue lo mejor que me puede pasar en la vida. Y sobre todo me gusta mucho escribir canciones y que le gustaran a la gente. Y eso me gusta mucho. Y sobre todo en los momentos que las escribo. Por ejemplo, hay una canción que la escribí en un día de Nochevieja, toda la gente en la calle, jajaja, y yo estaba cantando una canción muy triste, muy triste. Nena, te voy a dejar. Nena, te voy a dejar. La escribí en una Nochevieja, y toda la gente gritando en la calle. Por cierto. Dígame. Eligieron una canción mía para una película para cerrar los títulos de crédito. ¿Cuál? Sí, ¿cuál es la obra? Pero que estamos escuchando ya Nena, te voy a dejar. No me mires. No me mires. Vamos por partes. Vamos con Nena, te voy a dejar, que es la que acabas de decir. No me mires. Si es que me salta de un lado para otro. Como un concierto de Los Suaves esto. No hay quien lo controle. Hermes también, claro. Hermes también era él. ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo llegas tú al rock and roll? Pues... Porque tú venías de la policía. No, claro. Antes, a los 18 años. Ya. Sí. Como un madero se mete a rockero. No, era un opositor. Y entonces estaba haciendo oposiciones a Hacienda. Y mi padre me montaba aquí. Estudié químicas. Ahora, hoy va todo para adelante. Eso que es de día. Estoy en Vigo, ingeniero técnico en químicas. Allí, por supuesto, aprendí a jugar al naipe. Y allí me consagré.
Esa Me fue consagro en el naipe. Mi carrera De fue químicas fue el naipe. Fue el póker. El póker, muy bien, muy bien. Y entonces ya mi padre, pues me imagino que como todos los padres quería que estuviera lejos y me mandó para aquí. Entonces, ¿qué puedes hacer aquí en Madrid? Opositar, y más en todo Orense. Claro. Orense es una ciudad de opositores. Sí. Entonces, creo que se gana dinero y se trabaja poco. Pues Hacienda. Y dice, bueno, y pues voy a preparar eso. También hay otra oposición en que siempre tiene razón, que es Policía. Me encanta. Y así fue la cosa. Y luego, pues... Bueno, y te la sacaste, ¿no? Sí. Y llegaste a ejercer. Sí, el documento de identidad... Oye, el número 5 de 6.000. Ya puedo presumir. Ahora soy jubilata y ahora puedo presumir de eso. ¿Y cómo das el salto? Pues muy fácil, trabajando lo menos posible y practicando lo más que podía con la guitarra. Y así fue, empecé a ensayar en una casa que teníamos en los alrededores de Orense, y cada vez iba, hasta que un día, pues, Guy Mercader, el más grande. Sí, el que traía aquí a los Rolling Stones. Es el más grande, como a los Rolling Stones. Pero por ejemplo, digo. Y a David Bowie. Y a David Bowie. A Michael Jackson y a todos. Me hace un escrito aquí precioso. Voy a ir buscándolo. Búscalo porque... Tú cuéntamelo. Bueno, siempre que te relacionas con gente de otros grupos o gente de otro ambiente, siempre hay con alguien que conectas más. Y nos decimos muy amigos. Me escribió muy cariñoso. Sí. Y fue cuando los Ramones, pues cuando fue aquella famosa gira de los Ramones, la primera. Sí, cuando empezasteis. Cuando empezamos, no, casi terminamos, porque resulta que se cargaban a todos los teloneros y... ¿Ah, sí? Entonces nosotros fuimos allí en el pabellón de Riazor, veníamos a tocar, porque yo soy una banda de garaje, éramos una banda de garaje, y te dije, te toca desatamos. Sí, que el escenario estaba tan bajito que te podían desatar los cordones mientras tocabas. Broma, y hacías así... Sí. Pero eran listos, que no tocaban la pala de la guitarra, no te la tocaban, ¿eh? Sí. Tocaban el mástil, pero la pala no. Bueno. Y entonces pues fuimos a tocarlo con los Ramones, que por cierto... Esto fue gracias a Guy. Sí. Ese fue Guy el que os puso de teloneros de los Ramones, año 1981. Gracias a Guy todo. También me llevó también con los Rolling Stones, que estuvo cuando vi aquello. ¿Tú sabes qué camerinos tenían? ¿Cómo? ¿Tú sabes qué camerinos tenían los Rolling Stones? Pues me lo puedo imaginar. Pues, Catedral. Pero no lo utilizaron. ¿No? Venían del hotel. En el avión, del avión. Del avión al escenario. Y del avión de Londres, cogieron un avión a Londres, a Santiago. Vale. De Santiago, pim, pasaron por allí. Volvamos al concierto de los Ramones. Bueno, Yo sí. Bueno, el concierto de los Ramones fue la primera vez que tocaba con monitores y... Oye, nos oímos por aquí, esto es mágico. Y entonces los técnicos de sonido de los Ramones se apiadaron de nosotros, nos vieron tan inocentes. Que por cierto, yo tocaba Sina es a punk rock, Sina es a punk rock, y a banda. Ah, Sina es a punk rocker. Vale. Que lo estás cantando en gallego y no te entiendo, joder. Aparte de la frontera con Portugal. Esta. Bueno, y entonces... Me hice muy amigo, de Ricky Ramón, de que en paz descanse. Sí. Incluso me invitó a... Dicen que era el más majo, ¿no? Sí. Sí. Nos conectamos muy bien. Sale ahí, mira, sale ahí. ¿Ahí sale Didi Ramone por aquí? Sí. Mira Guy. Mira, Guy, aquí está Guy con tu camiseta. Pero sí. ¿cómo se compra esa camiseta? La camiseta mítica de los Suaves con el gato, claro. Sí. Bueno, todavía no sé qué pasó en el puñetero concierto. Bueno, entonces a tocar y nos dijeron que no tocáramos Habana Fair, que no tocáramos canciones de ellos. Bueno, pues tocamos las nuestras, que tienen preparado. Por ejemplo, era un Brown Sugar salvaje. Canciones mías, de aquellas solo tenía 5 o 6. Uh-huh. Estuvimos allí en el pabellón de Riazor, que estaba abarrotado. El humo que había aquí no eran de las maquinitas, eran de las cargas que había afuera, que aquello... ¿A qué dices? Bueno, policía echando botes de humo. Bueno. Y allí salieron a ver qué pasaba.
Y entonces nunca habían visto... mira qué año era. Di el año. 81. 81 no había, no sabían lo que era un rock como, claro. como los Dead Kennedys, que me gustaban a mí. Claro. No habían una cosa como los Dead Kennedys. Y entonces, y luego justo me dio al final, iba todo tan bien, el sonido era impecable, porque a ellos le pusieron más sonido, y aquí empezó a rebotar por todos lados. Sí. Cuando nosotros se apiadaron los técnicos del sonido. Pero entonces a mí era la primera vez que, por cierto, yo no quería ir a tocar, pero bueno, al final me convencieron. Y era la primera vez y me dio un ataque de nervios. Entonces la guitarra la cogí y ¿La rompiste? Claro, la rompí. Pues te cuento cómo la rompí. No rompió de todo porque después, la segunda vez ya llevaba un hacha. Pero está filmado. Ya llevaba un hacha preparada y entonces rompía la guitarra. Pero esto ya está en conciertos posteriores, ¿no? Pero en ese prepararte se me dio un ataque de nervios. Y lo primero que se te ocurre a mí de aquellas es quitarme la ropa. Me empecé a desnudar. El batería también se puso loco, le tiró las baquetas. Nos pusimos locos y nos retiraron y todos, y además salimos como hay que salir, pataleando. Pataleando mientras nos sacaban de allí, ¿no? Te sacan de allí. Y fue lo más grande, le dediqué el disco a ellos y desde entonces en La Coruña me quieren. Incluso los Reacer Blues, escribí la canción a Reacer Blues. Es una de las mejores canciones que escribí y la sección de los suaves de Reacer de Blues era lo más grande que hay. Sí. De aquí le mando... Un abrazo muy fuerte, que seguro te están escuchando. Me están escuchando, para Gaby y todo lo demás. Y bueno, eso es lo que te tenía. Bueno, no es poca cosa. No, lo malo es que si ahora voy a Vigo los del Celta ya verás, pero los quiero igual. Los quiero, el Celta sí que los quiero. Y el año que viene quiero el derbi primera de los dos. ¿Te acuerdas de alguna de las canciones que tocaste en ese concierto de los Ramones? Sí. Hay una que no está grabada. Anda, no, pero alguna que esté grabada, para que la pongamos. Está grabada aquella, año 80 en Nueva York, mes de diciembre. Está dedicada a John Lennon, mes de diciembre, día de destrucción, fiebre en las calles, muerte en el rock and roll. Muerte en el rock and roll. Sí. Bueno, pues voy a leer mientras que la buscamos lo que dice Guy Mercader. Querido Josi, eres puro rock and roll y así lo testiguan tus escritos, tu vida, tu música. Por esto es necesario que vuelvas a subirte a un escenario liderando una banda de rock como has hecho toda tu vida. Llegando incluso a compartir cartel con los mismísimos Rolling Stones. En este país hay mucho pop y poco rock, por lo que es importante que hagas eso, que se te da también, cantar rock and roll. Año 80 en Nueva York, mes de diciembre, día de destrucción. Nieve en las calles, nieve en el corazón. Armas en el bolsillo, muerte en el rock and roll. Temazo, con Hermes también, que en paz descanse. Con Hermes también. Oye, creo que en este concierto del 81 es donde sale lo de la icónica imagen del gato de los Suaves. Sí, ya la habíamos puesto, sí. ¿Y eso de dónde viene? Pues yo quería algo que nos representara a nosotros, pero no las caras. Aunque ahora tatúo mis caras por ahí, pero bueno. Sí, hay gente que lleva, yo lo he visto esto, sí, tatuajes de Josi en los brazos. Por pudor no quiero, yo prefería algo. Entonces, pues me gustaba el gato, pues, ahora te voy a contar una del gato que es tremenda. Pues tiene el gato porque le gusta las noches, es independiente y además es muy suave. Pero ahora te voy a contar lo que pasó con el gato que le escribí, la última. Un momento, ¿y quién hizo el dibujo? Yo. Ah, ¿este es tuyo? Hombre, claro, lo hice una noche y le hice, además, este fue el que hice. Este es el gato, lo tenemos aquí, lo estamos filmando, luego lo subimos a redes para que lo veáis. Ya viste que delicado. Pues es una pasada esto. Lo hice. O sea, que también dibujas. Lo hice una noche de copas, estábamos aquí. y luego poco a poco se fue alrededor le puse un círculo para que saliera Ourense siempre, mi tierra. Sí. Vivo en la misma calle en la que nací. Sí. Pero te voy a contar la historia del gato. Lo de los gatos. Pero el gato, ¿cómo se llama? Venía del campo, por ahí. Estábamos tocando un sitio así. Aranda del Duero. Sí. Estábamos tocando Aranda del Duero, una discoteca cuando empezábamos y todo. Muy bien y todo eso. Y nos metieron un gato al escenario. Joder. De verdad. Pues claro. No era un muñeco de peluche, no, un gato. Tú sabes
que yo estaba enloquecido, se enganchaba con la... Claro, histérico con la música, además. Asustado. Estaba enloquecido. ¿Quién está más asustado, vosotros o él? Pues el gato, al fin, lo capturaron con una manta, así lo pillaron, y de aquella viajábamos en autobús. Ajá. Lo pusieron en autobús, Uh-huh. y entonces al llegar allí, a ver quién se quedaba con el gato. Como si, ¿Qué te quedaste tú? Tú eres el que escribes todo, tú eres el que das la cara. Pues el gato para ti. Para ti. Y allí me llevé el gato para Orense, vivía en un sexto izquierda, que incluso sale en una canción, iba a guardar penas en un sexto izquierda y todo eso. Allá estaba con mi gato feliz, y estaba, hasta que vivía solo, estaba recién separado, y aún no había encontrado otra novia. Entonces, pues, venían varias, de vez en cuando, pues, tampoco. Y entonces estaba allí, pero ¿sabes lo que hacía el cabrón? Le meaba la ropa, marcaba territorio. Entonces me decía, yo no voy contigo, porque me huele la ropa muy mal cada vez que salgo de tu casa, me huele muy mal. Porque me mea el gato. Él sí, y luego ya la última técnica que utilizaba era, estaba cerca y se veía un armario, y de repente estaba así, mirabas para arriba, y lo veías con los ojos así. Claro, el tío estaba marcando territorio, no quería competencia. Marcando territorio. Y un día se me Era mató. solo para él, se te mató. Se cayó en el sexto piso cumpliendo con su destino. Claro, tenía que salir en la ciudad. Claro. Y me llamaron, Josi, no tienes el gato, está tirado en la acera, sangrando por la nariz. Lo enterré. Miau, miau, le dediqué una canción. Era una de tantas noches en las que salta el tiempo en pedazos, arrastraba la locura el viento, el miedo escondido en sus brazos, noches en las que perdido encuentras sin estar seguro en un callejón oscuro los ladridos del destino. Nada importa en este mundo tan grande y tan vacío. Miau, miau. Qué gran canción. ¿Y cómo escribes, cabronazo? Gracias. Pero te voy a decir una cosa. Esta es la canción que hice porque como es una canción que está hecha con mucho amor. Muchísimo amor, es una canción preciosa. Bueno, y lo enterré en una tierra que tenía a las afueras de Orense. Eso ya no es verdad, pero me gusta contar lo que debería de ser. Cuando lo enterré, cada año, en las fechas en que murió, que está enterrado, salen unas flores y dicen, miau, miau. En la que nos cruzamos, íbamos los dos cruzados, estar solo es volverse loco, dos locos mal acompañados, los años serán menos largos. Él cumplió su destino. ¿Cómo se llamaba? Miau, miau. Miau, miau se llamaba. Ah, maravilla. Y tú parece que tienes destino de gato, porque tienes 7 vidas. Malaje. Me lo tienes dicho. Sí, es que... Creo que el droga me va contando la vida, así que voy por la sexta. Tienes vida de gato, exactamente. O sea, bueno, pues sí. Está claro que al final el símbolo se ha cumplido. O sea. A ver si aguanto un poco más. Sí, no, estás aguantando bien, ¿eh? Todo bien, sobre todo este viaje así, ahora con esta tranquilidad, lo de estar hoy aquí. Me encanta el sitio de la feria. El destino. ¿Has cruzado muchas veces la línea con esto del rock and roll? ¿Has estado muchas veces al otro lado, casi fuera con un pie fuera y otro dentro? No lo sé, nunca me dejo llevar, todo va yendo las cosas y no. Pero has tenido mira, hay una canción, miedo de morir. Hay una canción en la que digo que fue el demonio siempre que cumplió que dice, ahora me acuerdo, nunca tomé una decisión, el diablo lo hizo por mí. Y así es, no sé cómo se titula, pero cuenta exactamente todo eso, porque yo suelo contar, no suelo inventar cosas, suelo contar. Todo lo que cuentas lo has vivido. Sí, porque no se me ocurre inventar cosas. Y es suficiente lo que me pasó para... Sí, ya veo que te ha pasado suficiente para contar estas y varias discografías más. Y mira que tienes una discografía larga. ¿Cómo te pones a escribir? ¿Qué es lo que te inspira? ¿Y por qué escribes tan bien, cabrón? ¿Qué has leído? Te lo voy a decir. Yo, a mí, en principio, me salen la época que escribo en colores. En colores, por ejemplo, el afilador, si te fijas, es todo marrón. Me sale un marrón. O sea, sinestesia. Tierra. Luego hay otro que, maldita sea mi suerte, me salió en azul.
todas me salen azul. Y todas me sale una canción detrás de otra. Pero hay una canción, un disco que quizás sea de lo mejor que escribí, según dicen, que se llama San Francisco Express. Sí, bueno, ese es uno de los discos más importantes de la historia del rock and roll de este país. ¿Y sabes cómo me salió ese disco? Completo, en una pared. Reuní una pared y empecé, cada hueco tenía una canción, predestinada. Predestinada. Entonces iba, pues Hotel, se titula uno, donde estamos invitados todos a la cena, pero ninguno a cenar. El cementerio de San Francisco, Luis el Tendero, iba saliendo, y entonces iba, me estaba pidiendo eso, hasta que me quedaba un hueco. Y decía, joder, ¿y cómo acabó esto? Y como esta canción tiene que entrar y tiene que ser de esta manera. Y como le digo, coño, ya está escrita. Antisocial. Y metiste Antisocial. Y Antisocial y hice una versión. De Escorbuto ahí a saco. Dura. Así. Qué bueno. Me molestas escupiendo al hablar. Vino a ver el Trust, vino a verla y le encantó, sobre todo el batería que habló conmigo. Aún me acuerdo. Dura, ¿eh? Sí, muy dura, pero la hiciste muy tuya. Sí, o sea, de pronto digo, parece una canción de Los Suaves de toda la vida de Dios. Bueno, decías antes eso, que Satán ha ido guiando tus pasos. Pero ¿has tenido miedo de caer al abismo? ¿Has caído al abismo y te has conseguido levantar y volver? Sí, pero, aparte del escenario este de Santander, ¿has estado muy cerca de la muerte varias veces? También. Pero bueno, son cosas que te olvidas, trato de olvidarme de todo. Y quizá lo de Santander fue por lo que duró tanto. Y bueno, también pasaron muchas cosas. Teníamos vendido la caja de aquí, de Madrid, entera, que están todas las entradas vendidas. Pabellón San Jordi. Sí, hubo que suspenderlo todo, claro. Todo, que fue una de las cosas que dije, no, aquí ya, aún estaba medio. Yo solo decía, que me decía la mujer, devolver el dinero de la entrada, devolver el dinero de las entradas, pero era mi mantra. Devolver el dinero de las entradas, si no, pues, porque había alguien que quería decir, no, tú sales, y hasta que devolvieron de las entradas no hubo charlas conmigo. Sí, es que esto te lo preguntaba, porque hablas de la muerte muchas veces, en muchísimas canciones. Sí. Todas tus letras están llenas de muerte. Está muerto porque lo terrible de la muerte, que digo una canción, la muerte no es una vieja con una guadaña. La muerte no es nada, no. Lo terrible de la muerte es que la muerte no es nada. Eso es los días, 36.000 días, que son los que vivimos, entonces 9.000 para dormir, 9.000 para qué, otros 9.000 para... Al final solo es feliz un día en la vida. Son épocas. Sí. ¿A ti eso te ha servido para vivir más a tope? No, yo hubiera vivido igual. Aparte, como soy bastante solitario, pues yo, en fin... ¿Eres bastante solitario? Sí, me gusta estar solo. Pero luego al final una estrella del rock está siempre rodeada de gente. Bueno, tengo amigos y tengo puntuales. Ahora, por ejemplo, estoy contigo y estoy muy a gusto. Tiempo que hace que no charlo tanto. Por cierto, cuéntame. Me estás hundiendo, porque yo conté ya, ahora pues a contar lo peor. 18 pastillas tenía que tomar desde el día siguiente que me di el golpe. Ostras. 18 pastillas, estaba más colocado que cuando que en tenía tu vida. 18 años. Que cuando tenía 18 años, era algo terrible. Y ahora ya bajé bastante, creo que ando por las 9 o así, pero tengo problemas que me quedo sin saliva. ¿Te seca la boca? Sí. Bueno, aquí tienes agua o lo que te hayas echado ahí. Sí, pero bueno, se ha tomado de todo.
Bueno, con el San Francisco Express, que salió en el 97, fuisteis teloneros de los Rolling Stones, como antes hablábamos, en Santiago de Compostela, has tocado con los Ramones, como hemos estado contando. Sí. ¿Qué se siente tocando con los grandes? Y que también son, bueno, en realidad yo iba a decir con los grandes, pero tú has estado a la altura de ellos. Pero encima vamos a barrerlos. Pero bueno, ¿qué se siente compartir escenario con algunos de los mitos del rock and roll? Te voy a decir una cosa, no son nada extraño. Mira, un ejemplo, la batería de los Rolling Stones es así. Estaba sentado en ella mientras chequeaban, ¿Sí? que ellos le vienen a chequear a alguien que tiene la voz, como ellos, y tocan igual, porque ya te digo que fueron directamente. Y es gente normal, ya te digo, los Ramones que vienen, sale del camerino y habla conmigo, y estoy todo el tiempo hablando conmigo, vente para Nueva York, vente para no sé qué, y tal, que se haya sorprendido, y digo, ¿cómo esto se te ocurrió desnudarte? Y en cuanto aquí, con todo lo mejor de España, lo mejor de este país, toqué, sí. y toqué, y siempre toqué en el mismo escenario, cantando con ellos, y fue de lo más divertido. El último macro festival que hizo Drogas en Pamplona, aquello fue la diversión. Eso fue maravilloso, ¿no? Fue una cosa. ¡Qué huevos leche el tío! Bueno. Está esperando a la gente, hace 3 bowls, esperando a la gente con la guitarra y todos, todos. Yo me llevo bien con todos. Hay buen rollo, ¿no? En la escena de los rockeros de este país. Vamos, yo que os conozco ya muchos y me encanta el buen rollo que hay entre vosotros. Es cierto. Sí, señor. Sí, ¿no? Joder, que está con no hay competitividad. Otro tipo de se andan a matar y tal. Sí. Y en vosotros. Sí. Aquí cuando de hecho se levanta el teléfono, los colegas acuden. Sí, señor. Aquí estamos. Sí, lo que tú quieras, doy lo fe. que te digas. Pues puedes decirlo. Pues que quede eso presente y que sepan que en el rock se consiguen muy buenos amigos. Yo la verdad es que tengo que decir, ya que estamos en este momento, que en la escena rockera de este país he encontrado a la gente más buena gente, con el alma más ancha y más amplia y el mejor ambiente que yo creo que se puede encontrar, de gente cómplices, de compadres, sí, de compadres, eso es. Por cierto, te preguntaba esto de los Rolling, los Ramones y demás, pero creo que Thin Lizzy es quizá una de las inspiraciones fundamentales, ¿no? Sí. De hecho, le tienes dedicada a la muerte de Phil Lynott, una canción maravillosa. Sí, Phil Lynott murió, sí. Sí, Phil Lynott murió. Cuando me contaron la noticia. ¿Y qué te puedo decir de él? Me gusta cómo canta, me gusta cómo escribe, me gusta... ¿sabes? A él no lo conocí. Pero a Gary Moore sí. A Gary Moore y a Scott Gorham. ¿Ah? A Scott Gorham lo conocí cuando fue Scott Gorham, ¿no? Sí, en vivo cuando tocó y está ahí, lo que se pasó todo el concierto dando púas y luego me llevó porque como me sabía todas las canciones estaba con la cara así. Dios mío, qué cosas. Thin Lizzy, ¿tuvo algo que ver con tu vocación musical? ¿Fue por ellos por los que te pusiste a tocar o...? Sí, a mí voy a ser sincero. Sí. Yo empecé a tocar por los Sex Pistols, que dije, esto lo puedo hacer yo, y me encanta, y me da una trempera y tal. Y luego ya de calidad y todo eso, Phil Lynott tenía buena voz, tocaba bien, era muy elegante. Muy elegante, una planta. Que vaya. Bueno, pues Phil Lynott desgraciadamente murió. Vamos a volver a Phil Lynott murió, que es una de mis canciones favoritas de los Suaves. Sí, lo escribí. Sí. Vamos con ella. Sí. Ay, como Motorhead también toqué, coño. ¿Con quién? Con Motorhead. ¿Con Motorhead? Claro, joder. ¿Usted qué tal con Lemmy? Bueno, pues Lemmy, llegó, no pudo, bajó en Santiago del aeropuerto. Miedo me da vosotros dos juntos. No, era él, bajó del aeropuerto. Se acaba de levantar. Un puño de hierro, una cosa... Empieza a sacar su parafernalia violencia. Era que el pabellón del Pontevedra. Claro, o sea, imagínate Lemmy pasando por un control de seguridad en un aeropuerto, claro, eso le pita todo, hasta el alma. Pues lo tiene metálica. Estrella, Phil Lynott murió. Aparte de los grandes rockeros, ¿cuáles han sido tus inspiraciones a la hora de escribir? Que llevo como una hora intentando saber por qué este hombre escribe tan bien. ¿Qué es lo que lees o qué te ha inspirado a ti? Leo, ahora mismo ya te digo lo que estoy leyendo,
te puedo decir mis libros, leo a... Pero lees mucho. A Céline. A Céline. Bueno, tienes el viaje al final. El viaje al final de la noche, tienes una canción dedicada al libro de Céline. Sí, señor. Sí. Leo a Céline, leo a La Rochelle, también me gustaba mucho de esa época. Y luego pues, leo todos los clásicos. Me gusta mucho. ¿Sabes que tuve una novia en Estados Unidos y daba clases de español? Y todo lo que Rinconete y Cortadilla, todo lo leía allí porque era la biblioteca que tenía. Y allí pues, me puse al día. Los clásicos españoles. Me puse al día de los clásicos españoles, sí. Y luego pues me gusta mucho la literatura americana, me gusta pues, Son Dos Pasos, me gusta, claro. Todo. Y como, claro, por la edad, ya quiero cuando era... Claro. Escribí el prólogo a Fortu de un libro que escribió, me pidió que le escribiera el prólogo y se lo hice y tal. Y entonces digo, joder, que me gusta más como escribes que como... Y eso que cantas bien. Pero me gusta más como escribes. Entonces, a partir de ahora resulta que en Vallecas... En vez de tener un Ozzy Osbourne, tenemos un Chinaski, porque le puse Chinaski, el alter ego de Bukowski. De Bukowski. Y le dije de China, dije, voy a poner Chinaski que suena de puta pena. Y pues mira, para Vallecas nos llevamos bien. Un día, a las tantas de la mañana, me llama, yo sí, estoy escribiendo una canción. ¿Esto quién? ¿Fortu? Fortu. Sí. ¿Puedo poner la letra? ¿Le puedes poner la letra de una canción? Y dije, ¿me pongo la letra yo ahora? Ponme la letra de una canción. ¿Y le hiciste tú la letra? Espera, ¿qué estaba diciendo? Vamos a ver, yo estaba escribiendo una canción y le dije, ¿tú tienes alguna novia que se llame Isabel? Pues no. Échate una novia que se llame Isabel, la dejas aunque sea dentro de 2 semanas, porque estoy escribiendo una canción que se titula Isabel, y me jodes todas las rimas. Lo cuenta él a las 4 de la mañana, 2 días después, oye el teléfono, lo cuenta él, Riri, soy yo, ya lo tengo aquí, toma, ahí te paso que sea. Pues mira cómo nos llevamos. Sí que lleváis bien, sí. Mira cómo nos llevamos, todos. Bueno, pues hablando de poesía y de letras. Me gusta Damas Alonso. Sí, Damas Alonso. Bueno, y José Agustín Goytisolo. Me la has puesto ahí para rematar. Palabras para Julia, otro de los hitos de este mito viviente. Yo sí, los suaves. No puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida y sola. Tal vez querrás no haber nacido, pensando en ti, como ahora pienso, Julia. Uno de los grandes poetas del rock cantando a uno de los grandes poetas de este país en ese Palabras para Julia, la carta que le escribió José Agustín Goytisolo a su hija Julia sobre el mundo que se iba a encontrar cuando viniera él. Sí, cierto. ¿Tú qué le contarías a alguien sobre cómo es el mundo para ti, lo que tú has vivido, lo que tú has visto? Si escribieras una carta para Julia, ¿qué le dirías? Tengo un hijo, un hijo. ¿Cómo se llama? Se llama Daniel. Daniel. Le dedico el libro, mira, ¿sí? En la primera página. ¿Y qué le dirías a Daniel sobre pues, la vida que has vivido? Míralo. Ah, mira, ahí está, sí. Ya, pues, aquí está yo sí con el pequeño Daniel en la foto que abre. A eso ya se lo decía, ¿eh? Ya, sí. Con la guitarra. ¿Él toca la guitarra también o no? Con la guitarra. Toca la batería. ¿Toca la batería? Sí. Qué bueno. Toca. Mejor. Es el instrumento que mejor sí, se puede tocar. Y además toca como es zurdo, no le quedó más remedio que aprender a tocar la guitarra para aquí y para los allá, dos lados, porque claro. cuando iba a las fiestas claro. No sabes. ¿Qué le dirías tú a Daniel en una carta que le escribieras? Daniel, que hace tiempo que no lo veo, hace como un par de años. Como toca jazz, está tocando. ¿Sabes con quién está tocando? Con el saxofonista, el clarinetista. Está bueno, coño, de jazz. Pardo. Jorge Pardo. Ah, ¿Qué dices? Tu hijo está tocando con Jorge Pardo. Claro. Chao, ¿qué nivel? Que hay, sí. Entonces, toca con hacer jazz y luego, pues, esas giras que hacen por América, otros cantantes. Sí. Y con esto del jazz, pues, viaja mucho, por eso lo veo muy poco, porque hasta en Vietnam toca, porque en Vietnam hay mucho jazz.
Sí. Van los americanos que estuvieron allí en la guerra Sí, y tal, sí. y hay locales de jazz de la hostia. Va Hungría, va por ahí, ahora hablo de él. Por cierto, me dice de Hungría, y dije, ¿tú cómo hablas en húngaro? Y dice, mira, en Hungría dice que el idioma húngaro lo inventó el demonio un día que estaba borracho. Contéstame a la pregunta que me estás escabullendo. ¿Qué le dirías tú a Daniel en una carta? Que le diría que es que es lo que más quiero a mi hijo y ¿qué voy a decir? Bueno, ¿cómo ves tú el mundo? Que me perdone, que no fui tan buen padre como quería ser, y perdóname. Y nos veremos pronto. Ah, por cierto, tocó la batería conmigo una vez. ¿Qué dices? En la Plaza de Toros de Oviedo. Aquello estaba abarrotado. Y el día anterior, el batería se cortó, haciéndose un bocata, se cortó la mano. Y dice, ¿y ahora qué hacemos? Y el cabrón de mi hijo sí tenía aprendido el repertorio. ¿Qué dices? Y allá Como eso te haría ilusión, ¿no? Sí, te voy a decir la época porque la gente empezó se enteraron, yo no quería decirlo, no lo presenté ni como hijo ni nada. Aquello estaba, te enterrabas de agua en la Plaza de Toros de Oviedo por aquí. ¿Y sabes cómo le llamaban a él? Le llamaban, y entonces te darás cuenta de los años. Iker. Era cuando Iker Casillas empezaba en el Madrid. Mira lo que llaman, era el crío del Madrid. Sí. Y entonces él decía, Iker. La batería. Pues te acuerdas conmigo, ¿sí? Como pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un opresor, una mujer, así tomado de uno en uno, son como polvo, no son nada, que no son nada. Entonces siempre Pues ya que hablas de tu hijo, hablemos de cosas de casa. mi casa es la carretera, es el camino del sol, es un hotel de tercera. Mi casa es el rock and roll, mi casa es un escenario en un viejo pabellón. El cabrón del Cuchi me está haciendo rico con esta canción. Le pega todo. Me hace rico Sí, con sí, la sí. canción. Sí, la tocan, sí. Bueno, ¿cómo es eso de que tu casa sea eso, la carretera y un hotel de tercera? ¿Es muy duro? Así fue, sí. No es tanto. Al final sí, pero al principio no, lo hacías con mucha ilusión, te gustaban todas esas cosas. Y últimamente ya me cansaba un poco los viajes, porque son unos viajes muy largos, muy pesados. Ya viajábamos lejos, ya estábamos tocando ya afuera, ya en Edimburgo, ya Edimburgo, Berlín, en América, en Argentina, que tocamos. Me tiraron hielo en Argentina, ¿Por joder. qué? ¿Y eso por qué? Porque en Santa Fe. ¿Por qué? Pues, arrasar, toqué en asfalto, aquello es tremendo. Tocaba con alma fuerte, yo llamaba alma letal, porque tocaba saliendo de la cárcel Para tocar. Para tocar. Qué miedo, eso sí que dan miedo. Y con la Renga, que son muy amigos, Sí. que tocaron aquí. Sí. Incluso tenemos un disco a medias hecho. ¿Ah? Tienen el estudio de grabación que tienen y tocamos, y aquella estaba ya un poco con Neil Young y tal. Y tenemos que rematar el disco ese. Pero volviendo, no sé lo que te iba a decir de... Del hielo, que te tiraban hielo. ¿Pero por qué te tiraban hielo? Porque salimos de Burgos el día 6 de... Salimos de Burgos el día 6 de enero, de tocar en Burgos, Sí. a 0 grados, y llegamos a Buenos Aires a 40 y tantos grados. Ah, vale. Y claro, entonces llegamos allí, pues, entonces empezamos a tirar hielo y digo, pero vamos a ver. Que se agacha, coge el hielo Apuntar bien. ¡Pla! y se lo tira a la cabeza. Cogía el hielo del suelo, del escenario, Ya y se lo estampaba contra la cabeza. Y luego ya lo rematé poniéndome la bici y ya está. Ahí ya los tenía. Pues nada, Buenos Aires rock and roll. Pues esa. Esa. Madre mía, cómo lo estamos pasando de bien, ¿eh? No sé vosotros, pero aquí esto es un no parar. Cuando mi vida estaba sin salida buscando el norte, camas destrozadas, odio en las mañanas, sueño de mal corte. Trenes negros arrastran carga blanca al túnel que se esconde bajo el infierno, escapando del miedo. Cambio de transporte.
Aquí te veo además muy Lemmy. O sea, aquí estás Motorhead total. Sí, Tu voz y claro. el riff de guitarra Sí, es totalmente Motorhead. Pues mira, ¿No? ¿No os parece? El charco, el puente se rompe. No queda tan lejos la casa del barco. esa era una de las épocas malas. Sí, Me preguntabas, se nota todo. se nota todo. Vale, Pero qué letra, ¿eh? Qué letra. Sí, sabías que lo- Rock and roll en Buenos Aires. Rock and roll, rock and roll. Esto te da la vida, ¿eh? Sí, esto te da la vida. Lo has pasado mal a veces, ¿no? Pues estaba viendo ahora cuando estaba recordando y se notaba el dolor. Sí, Sí hay, ¿no? ¿Qué? sí, puede ser, no sé, no sé. Buenos Aires, rock and roll. Yossi, ¿qué es lo más jodido de ser Yossi? No sé, quizá que... Bueno, vamos a ver, mi mujer es argentina, me están tratando dos psiquiatras, un psicólogo, y tú me vienes con estas preguntas. ¿Quieres acabar conmigo? No, joder, si lo hago desde el amor. ¿Te imaginas? Ahí me vuelve loco. Por cierto, te voy a invitar a tomar mate. ¿Qué traes? Ah, sí. Tengo mate de Pero contéstame a la pregunta, anda. No te escapas. No te escapas, no. O no me escapo. Eso es. La molestia, no, la verdad, todo es bien. En mi ciudad, en Orense, vivo de maravilla, me tratan de maravilla porque no te molestan para nada. Te dicen, ¡hey, yo soy puta madre! Desde el otro lado de la acera. Haces así, ya está. Ya está. Yo soy puta madre. Hostia, da gusto, no son pesados. Pues saben que me pueden ver en cualquier momento, quieren una púa, quieren lo que quieran. Luego aquí en Madrid siempre de maravilla, sobre todo los recuerdos cuando ahora ya no está canciller. Cuando, aquí toqué mucho, ¿sabes? Yo tengo en la casa de campo, toqué con en la fiesta, en la fiesta del PC. Quiero una bandera roja con la hoz y el martillo. Y dice, aquí no tenemos. Yo la quiero para sacarla al final con la del gato y tal. Y dije, vamos a hacer la de la sede central. Pero por favor, no, cuídala, que... Pues allá está. ¿Y sacaste ahí la bandera aquí? Oh, no, claro. Voy a sacar. Y la de Galicia con la estrella de 5 puntas y todo eso. Ahí fue uno de los mejores conciertos que di aquí. ¿Eres muy comunista tú? ¿O muy político? Ya, la verdad... de ser comunista sería libertario, comunista libertario. Ah, libertario. Eres de los nuestros. Esto me trae un tocho que tengo desde Proudhon a Bakunin, Kropotkin y todo, y Thoreau. ¿Y el rock and roll es un arma política? No lo sé, no lo sé, no creo que se consiga mucho con la música. No, pero a veces una canción de 3 minutos... Joder. Mira, yo, como dice el otro, mira, ¿qué vale más? ¿Un full de ases o un trío de reyes con un revólver? Pues yo pienso, da fuerza a toda la violencia y no me gusta nada de eso. ¿De qué? De la política, de lo La que es la política. ¿Sabes? Mira, hoy me estás... eres muy bueno, cabrón. Eres muy bueno, me estás tirando todo. Pero te voy a contar una cosa que a mí siempre me enseñó mi padre. Mi pobre padre, que fue... hace muchísimos años que murió, fue de los que le tocó la guerra y tocó donde le tocó sí. Galicia, y en Galicia pues le tocó. Y tiene un hermano que lo quería, que por cierto, no me llamo José María de Milagro, que era el nombre que me iban a poner. Quería muchísimo al hermano pequeño, lo quería. En una de las... lo mataron, pero nada de paseos ni nada. Trincheras como... Y entonces pues yo a mi padre nunca lo oí cantar ni nada. Y a los 3 días de haber muerto el hermano, le decía, ¿no? Mira que no te cuento ahora, pero ahora que hablan de todas esas cosas, le decía, a cantar, hay que cantar, soles, y a cantar. Y el padre dijo que no cantaba, ya. ¿Que no cantes? Ya verás cómo vas a cantar. Y de que es por no cantar, según tengo entendido, le podían... Sí, te podían hacer una buena. Le podían matar. Estamos hablando del franquismo, ¿no? Estaba en la guerra. En plena guerra. Era en plena guerra. O sea que no. Y entonces dijo, pues no canto porque hace 2 días mataron a mi hermano de 18 años. Y no tengo ganas de cantar. Y no voy a cantar.
y no cantó. No, por una vez había algún militar que le gusta la música. No. ¿Y en política no te metes ya mucho entonces o qué? No, ya mi época ya pasó. Yo no estoy... Lo que quiero ahora de tranquilo, tengo mis... ¿Te ha desencantado o qué? La verdad es que dicen unas cosas muy raras, que no entiendo nada. No. Aparte, por cierto, no es el día de reflexión hoy. ¿Qué me quieres joder? Sí, mismo? lo que pasa es que no estamos... Y tú me dices que no, ponte de mi lado. Es que esto se emitirá después. De votar, votaría, pues en Galicia voto ya te dije, votaría al Bloque. Claro. El Bloque Nacionalista Galego. ¿El BNG? El BNG. Que fue la que me hizo el expediente ya te lo había contado antes, me hizo el expediente de honor, de honor para darme el título de ciudadano honorable de Ourense. Fue ella y la verdad lo hizo, investigó mucho, porque claro, abogado del diablo, pero bien. Para Isabel, un beso para ti, Isabel. ¿No te han hecho una estatua y todo? Me hicieron, tengo una calle dedicada. ¿Una calle? La calle, una plaza preciosa. Me dieron ahora voy a presumir ya, para terminar, para cerrar, la medalla de oro de la ciudad, la medalla de oro de la provincia, la medalla de oro de Galicia, inspector de mercados, como Borges. Sí, somos dos. Otros escritores. Y voy al mercado. Me tratan de maravilla. ¿Qué más tengo? Socio del Ateneo de Ourense. O sea, con lo banda... y lo último. El otro día, Laura, ¿qué era lo que era? Era una presentación, y ya termino. No sé si era de libro, creo que era de libro en Ourense. Y entonces me hacen muchos regalos. Y de repente, chan, una caja de cartón, urgente. Hostia, que me editas aquí y tal. Y toda la gente, y tal. Abro la caja de cartón, ponía remitente Atlético de Madrid. No sé qué. Abro la caja. ¡Un asiento! ¡Tengo un asiento! Eso fue por intermediación de Rosendo. Y tengo el asiento, estoy mirando ahora dónde lo voy a colocar. Muy bien. Y porque mi Atleti te ha hecho un regalo muy bien, me parece ahí. Me parece muy bien. Fui en el campo ¿Qué menos? Ahora, la última vez que fui al campo, la primera vez fue a un partido de fútbol. Y la última fui a ver AC/DC. ¿Ah? Ahí en el Calderón. Ya hace tiempo de eso. Sí, joder, sí que hace tiempo, sí. Ya hace tiempo, sí. Fui a los Rolling Stones, me lo vi allí, Bruce Springsteen. Y cuando tú empezaste en todo esto, ¿te imaginabas alguna vez que un bandarra como tú, dicho con todo el cariño y el amor, llegaría a tener tantas medallas de oro, tantos reconocimientos, incluso ya oficiales, no solo de la gente que te adora? Ya me conformaba con comprar una Rickenbacker para que de 12 cuerdas y ya está. Ese es el titular. Por cierto, te diré que no sé si viene, ¿quién es? No sé si es el Dorcas o el Pirato, no sé quién dice que me pone muy bien, pero la verdad, cuando vemos a Josi por la calle me dan ganas de regalar un bocadillo de tortilla. ¿De la pena que me da o qué? Dale a ese pobre hombre un bocadillo de tortilla, que parece un vagabundo. Sí, me faltaron el cuarto peor vestido de este mes. Sí. Sí, el cuarto peor. En el Heavy Rock te eligieron el cuarto peor vestido del rock. Bueno, por eso es un gran honor. Ese está por encima de las medallas de la Plaza de los Suaves en Ourense, de todo. Hay que luchar por eso. Bueno, ha cumplido muchos sueños. El bueno de Josi. A los sueños le dedicaba esta canción, Cuando los sueños se van. Puedes ser un soñador en estos tiempos de hierro. Y nada pasa, nada sucede, nada se va, nada viene. ¿Cómo se puede soportar al sol cuando regresa de su destierro? Destrozando la noche y el sueño, destrozando la niebla y el viento. Voy a insistir en la pregunta que quiero que me contestes, porque siempre te me vas por las ramas. Ese abismo que viaja contigo, del que hablas en esta canción, sí. Ese es el del que quiero que me hables. ¿Cuál es lo jodido de ser Josi? No que ser un personaje público que a veces te den el coñazo cuando vayas por ahí, sino como a ti qué es lo que te duele, qué es lo que te preocupa, qué es lo que cuando estás solo, a ti que te gusta la soledad, qué es lo que te da miedo. Es una cosa del temperamento. Miedo me da todo. Miedo es curioso porque
Ahora cuando me puse a revisar lo que tenía, tengo un armario lleno de libretas escritas y todo eso, y todas están relacionadas con el miedo. Todo el miedo. La palabra recurrente, todo el miedo. Tengo miedo, siempre por miedo, sin saber de qué, esperando al mensajero que nunca aparece. Un día más largo que un siglo, y por fin muerto, alegre, o muerto, y por eso contento. Ahí hay muchas cosas, siempre hay algo que te acompaña. Pero bueno, ¿Pero miedo a qué? Con buena... miedo a no hacer las cosas bien, para que le guste a los demás. Oye, ¿qué me obligas a decir? ¿Qué estoy diciendo? Sí, quiero eso, desde el momento que te subes a un escenario o vas a un escenario, o bajas a un escenario, porque eso de subir, anda que los primeros míos, pues quieres hacerlo bien. Quieres hacerlo muy bien, más que nada por la gente que está terminado. Que ves a la gente, eso es lo que dicen, los focos no me dejan, que no, ves cómo mueven los labios y lo que te dicen y todo, es una relación, eso es lo que hizo que siguiera la música. O sea, que también tienes miedo al fracaso, ¿no? Sí. A no estar a la altura. Sí, tú lo dices mejor que yo. ¿A veces no has estado a la altura? Quizá alguna vez porque había abandonado ya todo, quizás ya no estaba por finalizado la vida. Joder, venga, para me estás dejando, me estás tirando. Pero ya que estás tirando de la lengua, termina de contar lo que... Eres el cura de los maristas, que yo soy de los maristas, coño, que me sacaban todo. Estoy de los maristas. Otra cosa nueva. O sea, había un momento que habías tirado la toalla y ya te da un poco igual lo del escenario, incluso el rock and roll. Sí, más que todo igual no, ni la gente igual no, pero quizás la gente... No quiero hablar de eso porque me parece que no debo hacerlo. ¿Por? Y que es un poco cutre hacerlo. Quizá por la gente que me rodeaba, llegó un momento que no estuvo al nivel que yo esperaba. Y tú estabas harto. Entonces, no debería decirlo. Y que me perdonen, que no salió porque salió. A lo mejor también era culpa mía. Bueno, no estabas bien en aquella época, Isa. No estaba bien. Y ahí igual en algún momento no estuve visto... Yo sí, los suaves no estaban a la altura que tenían que haber estado, ¿o qué? Es cierto, sí. Puede que fuera así, pero eso tenemos que charlar, son charlas que tenemos que hacer por la noche. Bueno, te invito a tomar unas copas. Hombre, yo cuando tú quieras. Vamos, esto está siendo casi como si fuera entonces por la noche, o sea que... Y a ver si te veo por Orense, ¿eh? Hombre, me encantaría, Hombre, sí, me encantaría. Ya sabes, tienes tu casa allí. ¿Podremos ver otra vez a Josi en un escenario cantando, no? No lo sé. De momento tienen que darme de alta de los psiquiatras, y los psicólogos y los médicos tienen que darme de alta. Yo me encuentro bien. Crecí, estiré 2 centímetros, que yo no en silla de ruedas, digo. Yo no podía utilizar esta mano, claro. no podía hacer esto. No se podía limpiar el culo. Es que está en la radio y no se ve y lo tengo que explicar. Y andaba en silla de ruedas y fue algo terrible. Ahora no, ahora estiré. Yo te veo muy bien. Sí. Joder, además no paras de moverte. Como podéis estar escuchando. Ahora 2 horas y media con un escenario, últimamente están haciendo conciertos de 2 horas y media. O sea, sí. Bien. Y bien que me gustaban. ¿Y te ves de nuevo ahí arriba o no? Sí, tengo que dar muchas vueltas y tengo que mirar. Tengo que revisar el armario que tengo con los escritos y ver lo que tengo, porque yo tengo que hacer que letras nuevas o qué, y están terminadas, y entonces sí pone canciones nuevas. Sí, pero además es como aquí pone ping pong y luego ñeque y luego con la letra y en cintas también tengo que mirar. O sea, que te quieres revisar un poco lo que tienes para sacar nuevo material incluso. A ver lo que hay. De todas maneras, te voy a decir una cosa, no me gusta nada, salvo los míos, los que te estoy hablando de ellos, Cuchi, Barrosén, todo, salvo ellos, todo además la música es una mierda, esto se acabó, el rock and roll ha muerto. ¿Qué dices? ¿Han matado al rock and roll? Han matado. Se parte cuando le metemos la canción y dice, está todo preparado, yo sí. ¿Qué eres?
¡Ay, qué cabrón! Se ha muerto el rock and roll. Sí. ¿Se ha muerto el rock and roll? Venga, Sí, anda sí, ya. sí, estoy No seas Estoy un viejo poco- cebolleta. Estoy un poco asqueado de la música que se escucha ahora. Es música de prostíbulos, coño, ¿no? Cuando parábamos en los prostíbulos de carretera hace muchos años y todos que eran muy famosos y parabas por allí, era música que la que ponen ahora. ¿Cuál? No ¿Qué sé. música? Pues- Es que música hay tanta. La música de locales de luces rojas, como el local de Rosén. ¿Cómo se llama? ¿Tiene un nombre? ¿Cómo se llama esa? Es que yo no voy por prostíbulos, perdóname. Ah, reggaetón. Reggaetón, el Ese. reggaetón. Mira cómo lo sabes. Mira No, me cómo la lo han sabes. chivado, me la han chivado. Ah, que el reggaetón y el trap y estas cosas a por ti no te Dios, gustan nada. Es horrible, es horrible. ¿Quieres enemistarte conmigo? Cántame un rap. Hombre, no, hombre, joder, hay raperos muy buenos. Vosotros que sois buenos poetas del rock, también creo que tendríais que tener una hermandad con... Hay unos raperos que son muy buenos. Son mejor los Versolaris. Prefiero los Joder, Versolaris que va, hay raperos muy buenos. Prefiero Te vamos a los tener que Versolaris. mandar aquí una lista de buenos raperos. ¿Qué me estás diciendo? Venga ya. No vamos a discutir por esto, ¿eh? Bueno, claro, pero vamos a tener una charla de eso. Creo que fue el último rapero que me hizo una putada en el escenario, que estábamos pues fue en Pamplona también, joder, me pasa. Y yo no me sabía la letra porque había tocado en Castellón y tenía que me había tocado la de problemas. Ajá. Y me decían, vas a decir problemas. Tal como tienes tú la dicción en este momento. Problemas. Y entonces cuando estaba leyendo la cosa va, y en ese momento Te la quitó quitó, cosa, te la quitó. y yo pues ¿qué hice? No me acuerdo lo que hice. Pero creo que salí corriendo. ¿Detrás de él o qué? Eso es lo que tenía que hacer. Eso es lo que tenía que hacer. Bueno, el rock and roll no se le puede matar. Si sois inmortales. Tenéis más aguante que la leche. Mientras haya Tutti Frutti, vamos Luga. Mambo. Mientras haya Tutti Frutti que cantar. Mientras haya eso. Y luego, pues, mientras haya lo que pusiste antes, lo que estábamos poniendo, Jimi Hendrix y toda esa gente. Bueno, y que, Son a que muertos. vosotros que sois herederos de aquellos, también ya tenéis herederos. El Cuchi, por ejemplo, de Marea, no es de vuestra generación, pero es un tío que está cogiendo el relevo. Sí, y sí, como sí. él, tantos otros rockeros. Lo hace muy bien, lo hace muy bien. La última vez que lo hace muy bien y lanzo aquí una cuídate, Cuchi, joder, que todos los hombres grandes terminan muy jodidos del corazón. Ah, es es verdad. verdad. Tuve muchos amigos grandes, como él, Sí. y que se cuiden. Este año se me murieron tres grandes. Uno de Ramón, del mundo del rock. Ujú. Carviño, no sé si te sonaba, que hacía en Burgos. Son tíos enormes y Claro, el corazón no aguanta. No les aguanta. Un corazón que no les cabe en el pecho ni en el cuerpo. Y viven. La última vez que toqué en Pamplona, que escuché, me dijeron a mí, familiares que no le dijera que me subiera al escenario a cantar porque no estaba bien. Salió del hospital, había salido del hospital. Claro. Cucho, lo voy a contar, joder, después no des unas hostias. Y no subió, pero estuvo botando todo el tiempo, todo el concierto allí delante. Y tengo entendido, no lo voy a escuchar enterito, que hizo un discazo. Acaba de hacer un discazo, sí. Acaba de Aquí hacer estamos un esperando a ver que venga Además hablo con él y presentarlo. está haciendo un discazo y en vez de estar preocupado o con el ceño fruncido de un lado para otro, no, jaja, jiji, pero llega a casa, escribiendo, llega a casa escribe. y escribe con ¿Tú estás escribiendo? buena gente. De momento no, sí, no. Pregunta por ahí, ¿estoy escribiendo? Sí, porque la arruino las noches cuando... Bueno, entonces igual te vemos en un escenario otra vez. Yo no. No te has retirado. No me disgustaría. No te disgustaría. No me gustaría. Lo que sí quiero, le vi tu miedo y quiero estar sano. Estás bien. Ya está. ¿Te estás cuidando? Sí. ¿Estás llevando una vida sana? Pero ¿quieres que te diga una cosa? Dime, Que dime. Podemos hacer pasta tú y yo, nos podemos hacer millonarios. Sí, a ver. Bueno, adiós, Santander, os quiero mucho, diciendo el pitillo, para joder. Sí. Porque no se puede fumar en el escenario, pues fumo. También fumé en Londres en el escenario y me pedía que sea. Adiós, y fue cuando me di... Te pegaste Entonces tengo que saber el sitio donde me di el golpe, Sí. con un bate de béisbol. ¿Quieres dejar de fumar? ¡Bomba!
Y no fumas. No volví a fumar desde entonces. Anda. Pero no porque no quisiera, porque no me impusiera eso. Es que no tiene ni ganas. No tengo ni ganas. No tengo ni ganas. Es curioso. Y entonces por ese lado me estoy cuidando. Bueno. Por ese lado. Te estás cuidando entonces, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Yo te veo bien, ¿eh? Gracias, señor. Sí. Creo que estoy bien. Estoy contento, estoy con vosotros, con buena gente y bueno. Me lo he pasado de miedo, te lo tengo que decir. Yo igual, coño. Y te voy a decir adiós, pues a tu manera. Que no sea un adiós definitivo, por favor. Que sea un hasta pronto, yo sí. Sigue vivo y esperamos que no diga adiós, porque tiene muchas cosas que contar. Hoy lo acaba de demostrar el grande de Josi. Y hay mucha gente a la que nos gusta seguir escuchándole. Cuántas ilusiones traje a este mundo al revés, que perdiendo una al día creo que aún me quedan 2 o 3. A nosotros nos queda aún la ilusión de volverle a ver en un escenario. Los Suaves, Josi. El rock and roll nunca muere. Quiero che. Se levanta y se va. Bueno, pues adiós. Adiós. Nos vamos a dar un abrazo y que la radio os acompañe.